y voy a compartir la pantalla. La idea es compartir cómo fuimos a lo largo de estos 20 años diseñando este programa de identificación del paciente que yo digo que es un programa que nunca lo terminamos. Yo digo que es la norma inconclusa, ¿no? Porque siempre le encontramos algún anexo para agregar. Vamos a la agenda, que es la siguiente, y la agenda tiene 4 puntos. Vamos a arrancar hablando un poquito de cuál es el marco de los programas de identificación del paciente dentro de lo que es el marco de una política de calidad en un Ministerio de Salud, o sea, el marco regulatorio, y dentro de lo que son las normas internacionales o las metas internacionales, cuáles son los procesos por los cuales vamos a implementar una norma de identificación del paciente que sea segura y aplicable, cómo medimos y, por último, qué rol activo le debemos dar a los pacientes y a su familia en este, como en todos los programas de calidad y de seguridad. La siguiente. Bueno, decíamos que el marco es el marco de las metas internacionales. La meta 1 justamente es la identificación del paciente, pero no nos tenemos que olvidar que también hay un marco regulatorio, porque esta meta particularmente está normada. Hay una norma nacional de identificación del recién nacido, si bien la norma de identificación del paciente no es solo para los recién nacidos, pero en el marco de lo que es el recién nacido hay una normativa nacional y las provincias, por este sistema federal que tenemos, cada una fue regulando con legislaciones provinciales que nos obligan a determinadas prácticas que garanticen la seguridad del binomio mamá-bebé. La siguiente. Bueno, ¿y cuál es el ámbito de aplicación? Todo el mundo, todo el hospital, toda la institución donde nos toca implementar esta norma, desde el señor que cuide en la entrada hasta la enfermera, el jefe del quirófano, todos estamos comprometidos en la norma de identificación del paciente y todos tenemos que ser parte del cumplimiento. La siguiente. ¿Cuáles son los principales objetivos? Bueno, hay objetivos generales y objetivos particulares. Los objetivos generales, en el caso de que haya una maternidad, el principal, mantener el binomio madre-hijo, evitar, por supuesto, el robo o el intercambio de bebés, y después vienen las normas generales para instituciones también de adultos, que son evitar los eventos adversos relacionados con realizar estudios equivocados, con administrar medicación equivocada, con comunicar mal, comunicar de manera equivocada, y por último, un gran objetivo, y es el que creo que en esta etapa de la seguridad del paciente estamos tratando de incorporar de manera muy activa, que es que la familia y el paciente sean parte, conozcan y sean partícipes de los programas de seguridad y particularmente en este caso de la identificación del paciente. Vamos a la siguiente. Ahí está. Nos vamos a focalizar ahora en 3 grupos. La identificación del paciente adulto, la identificación de las visitas de niños pequeños y la identificación del binomio madre-hijo. Cada uno de estos va a tener que tener su propio proceso, si bien va a haber algunas cosas que son comunes a los 3 focos. La siguiente. Bueno, vamos a empezar con ¿cómo hacemos una norma? Bueno, primero tenemos que generar consenso. Esto no solo para identificación, sino para todas. Entonces tenemos que ir a ver a los usuarios. ¿Quiénes van a usar la norma? La enfermera que está en la recepción de la sala de partos, el señor de vigilancia que está en la salida. Y entonces con un borrador, la norma tiene que ser generada con el consenso. ¿Por qué? Porque esto genera que todo el mundo la tome como propia. Después viene la etapa de difusión. Hay que hacerla conocer, tiene que estar disponible de todos los formatos que se les ocurra. La tercera etapa es medir. Bueno, ¿cómo vamos a medir? En este caso van a ser fundamentalmente indicadores de proceso. Y cada tanto, nosotros, por ejemplo, lo hacemos una vez por año, vamos a revisarla, a ver si salió alguna normativa nueva, si hay que actualizarla, si está accesible a la gente, si están faltando las pulseritas, si las pulseritas son malas. Y por supuesto en el medio va a haber reportes de situaciones particulares que puedan ocurrir, como por ejemplo que tengamos una camada de pulseritas que están lastimando a los bebés porque son muy duras, por ejemplo. La siguiente. Bueno,
La siguiente, comenzamos con el paciente adulto. Los objetivos, por supuesto que en el paciente adulto no vamos a tener los mismos objetivos que en el recién nacido. Acá nos vamos a focalizar en hacer una práctica segura en relación, como decíamos, a la medicación, a los estudios. No se imagina la cantidad de estudios. Lo que pasa es que cuando son estudios de menor complejidad, como una radiografía, capaz que al paciente no le llama la atención y va y se lo hace. Ni hablar cuando le vienen a sacar sangre, que como es normal que te vengan a sacar sangre cuando estás internado, si en ese momento no controlamos la identificación, probablemente hay un montón de estudios que se hacen de más y que tienen que ver con no controlar en el momento previo, cuando viene de pronto el camillero a llevarse al paciente, la pulserita y los datos de la pulsera. Y por eso es muy importante que el paciente conozca. Nosotros incorporamos ahora hace poquito en el relevamiento de adherencia, cuando mi equipo entra a las habitaciones para ver las pulseras, charla con el paciente y la familia y le cuenta qué es lo que estamos yendo a hacer, ¿no? Y tenemos un montón de anécdotas y de historias que el paciente, de lo que el paciente nos dice cuando le contamos a qué estamos entrando y por qué es importante la pulserita. La que sigue. Bueno, en lo que es el paciente adulto, hay dos cosas fundamentales. Una son los datos, qué le vamos a poner a esa pulsera, ¿sí? Y por de pronto lo que no tenemos que poner es el número de cama. Y después tiene que haber por lo menos dos indicadores. Nosotros le ponemos varios porque tenemos la suerte de tener una pulserita electrónica, pero no es imprescindible, uno la puede escribir perfectamente a mano, indeleble, siempre para que no se lave, ¿no? La tinta tiene que ser indeleble. Y el otro punto súper importante es cuáles son los momentos claves donde tenemos que mirar la pulsera y quiénes lo tienen que conocer. Por ejemplo, los camilleros son, les diría, partícipes indispensables. Son los que más tienen que conocer la norma porque son los que van y vienen con los pacientes. Uno le puede agregar a la pulserita, en este caso nosotros tenemos clips, pero puede ser otro tipo de identificadores para identificar pacientes con alto riesgo de caídas, pacientes con alergia o pacientes, por ejemplo, con directivas anticipadas con limitación del recurso terapéutico. Hace poquito incorporamos este último, nos costó mucho elegir el color que le íbamos a poner, pero bueno, todos estos son datos adicionales que puede informar la pulsera. La siguiente. Bueno, vamos a dedicarnos un poquito al binomio madre-hijo que tiene bastantes particularidades, la siguiente con respecto a la identificación. Hablábamos de que la calidad de la pulsera no es lo más importante, lo importante es el proceso. Podemos tenerla súper sofisticada como esa que les muestro ahí arriba, que, bueno, que hace un match mamá-bebé y que si no aparecen rojas y la mamá no es con el bebé, pero la norma puede ser igual de segura si tengo la de abajo escrita a mano. Lo importante es que todo el mundo esté comprometido y conozca el proceso. Ayer tuvimos un problema, se nos fue una madre sin control presalida por vigilancia, ¿no? A pesar de tener todos los sofisticados. O sea que fíjense que estas cosas pueden pasar aún en una institución que tiene 18 años de trabajo en una norma de identificación del paciente. Todo el tiempo tenemos que estar revisando, actualizando, capacitando, cambio de personal, cambio de empresa de seguridad, chácate, se generó el riesgo. ¿Cuál es el objetivo en el binomio madre-hijo? Bueno, evitar que esa mamá y ese bebé se separen. Tienen que estar juntos el mayor tiempo posible, pero puede ser que la mamá se tenga que ir a hacer un estudio, que el bebé esté en la neo, que no esté con ella. Entonces, desde el momento que está por nacer, esa mamá tiene que tener colocada la pulserita y lo primero, cuando el bebé nace, es colocarle las pulseras. Vamos a ver algunas situaciones particulares donde nos nace de pronto en una emergencia un niño deprimido grave, ¿no? Y cómo podemos salvar, porque por supuesto en ese momento la prioridad va a ser la emergencia, pero tenemos algunas herramientas para no dejar de identificar a ese niño. Y además, en el caso particular del recién nacido, como decíamos al principio, hay una regulación, hay una legislación vigente que debemos cumplir. La recomendación es tener 3 pulseritas porque a los bebés se les suelen salir o si están en la no, están invadidos o son muy prematuritos y entonces les lastima la piel y les provoca una lesión en la piel. Hay que tener cuidado con el material y entonces le ponemos una a la mamá y una en el bracito y otra en el pie al bebé, cuestión que si le tenemos que sacar una, no pasa nada, nos queda la otra.
Vamos a ver qué pasa ahora con los prematuritos extremos y algunas situaciones particulares. La siguiente. Nos pasa que a veces con los prematuritos extremos, no, bueno, se les sale la pulsera, no hay manera de ponérsela, las dejamos digamos, en el receptáculo o en la incubadora donde está el bebé, y siempre que el bebé se traslada, tiene que trasladarse con su pulserita. ¿Cuáles son las pautas para implementar esta normativa? Primero, lo que decíamos, todo el mundo es responsable, tiene que haber roles claros, ¿no? El rol de la persona que está en seguridad, si la tenemos en la entrada, el rol en la sala de partos, el rol de las enfermeras en la sala de internación general, el rol del médico, del camillero. El recién nacido debe salir como sea de la sala de partos con la pulsera puesta. La identificación siempre se tiene que hacer en presencia de los papás. No hacer la identificación en presencia de los papás puede generar dudas, si es mi bebé, si no es mi bebé, ni hablar si el bebé nació muerto. El recién nacido, el feto muerto o el recién nacido que fallece debe tener pulsera hasta que egresa de la institución, porque realmente es una situación delicada, es una situación conflictiva, y nosotros hemos terminado en 3 ocasiones haciendo ADN, no porque nosotros tuviéramos dudas, sino porque la mamá tenía dudas. Entonces era muy importante para, 2 eran con niños vivos y uno era con un feto muerto, que la mamá creía que le habían cambiado su bebé. Y bueno, imagínense, esa duda nadie se la puede quedar. Entonces tuvimos que hacer un ADN solo con el fin de que esa mamá y ese bebé se pudieran vincular bien. Entonces, ante cambio de pulsera, ante contingencias, siempre ese proceso de cambio de pulsera debe hacerse en presencia de alguno de los papás. Otro punto importante, en el caso de los recién nacidos, es que al alta nosotros tenemos la obligación de guardar ese momento de documentación. Entonces la pulserita no va de recuerdo, salvo que el bebé tenga 2, sino que tiene que quedar abrochada junto con la de la mamá, tiene que estar la firma de quien identificó antes del egreso, y eso tiene que quedar por el tiempo de guarda de la historia clínica. En el ámbito de Cava es de 30 años y en el interior en general en las provincias es de 10 años. Pero la pulserita de la mamá y del bebé tiene que quedar guardada. La que sigue. Situaciones especiales. Bueno, una ya la dijimos. ¿Qué pasa con los fetos muertos? Tendríamos anécdotas terribles en relación a esto, porque nos ha pasado que no nos quede identificado el bebé cuando nació muerto. En el caso del parto domiciliario o parto en la vía pública, bueno, ni bien toma contacto con la institución de salud, tenemos que hacer la identificación. Ya hablamos de los prematuritos extremos, de los niños de muy, muy bajo peso. El tema del cambio de pulseras, central. 2 de los ADN que tuvimos que hacer tuvieron que ver con cambio de pulseras en ausencia de los papás, ¿no? En el caso, si no lo hacemos en presencia de los papás o no tenemos una supervisión, nuestra norma establece que tiene que haber 2 personas, 2 enfermeras, o la enfermera y la supervisora, al momento del cambio. Hemos tenido situaciones de pulseras no coincidentes porque de pronto en el momento quedó guardada en el bolsillo y bueno, finalmente nunca se le cambió a la mamá y solo se le cambió al bebé. Y otra situación muy especial es el alta materna sin alta del bebé. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pasa con la pulsera de la mamá? Bueno, o al revés, ¿no? Hay que mantener el binomio. Entonces, esa mamá que se va de alta tiene que conservar su pulsera, ¿sí? Y entonces se cierra con el alta del bebé, incorporando la pulsera a la historia clínica. La siguiente. Y bueno, las situaciones especiales, la verdad que por eso decimos que es la norma eternamente inconclusa, porque siempre nos aparece alguna no contemplada. ¿Cuáles son los momentos claves en el proceso? Uno son los datos, tiene que estar muy definidos qué datos vamos a poner en la historia clínica. Otro es dónde se coloca. Una cosa es el recién nacido, que dijimos siempre en la sala de partos, siempre debe ser identificado. Y después, por ejemplo, los pacientes que se internan, bueno, es un acto de enfermería, se coloca cuando llega a la habitación, en admisión. Para nosotros es válido en cualquiera de los 2 lugares, pero esto tiene que estar establecido. Pulsera en la unidad del paciente, en el cambio del bebé, en el caso de los bebés prematuros, como dijimos, o muy graves, que están muy invadidos y no pueden tener la pulserita en el brazo ni en el piecito. El control previo a cada procedimiento y el control de pulseras al egreso. Ahora vamos a ver que es muy importante que al momento, después del alta, cuando la enfermera ya
cierra la historia clínica y el paciente va a salir, bueno, yo digo baja porque en nuestro caso baja, pero bueno, hay hospitales donde está todo en el mismo piso, tiene que existir una tarjetita, un libro de control presalida, y ese nene tiene que salir y alguien tiene que chequear todos los datos de la pulsera de la mamá y la pulsera del bebé al momento del egreso. En nuestro caso, además, le damos un taloncito de que fue chequeado y ese taloncito queda en seguridad como último control previo a la salida. La siguiente. Bueno, ¿por qué los niños pequeños? Capaz que esto no es tan común, nosotros lo hemos incorporado hace unos años a partir de un trabajo que leímos en relación a los niños desde el nacimiento, digamos, desde recién nacidos hasta los 2 años. En nuestras instituciones particularmente vienen a controles, vienen al aneo, muchas veces hasta el mes, niños muy pequeños, o vienen de visitas, vienen a visitar a la mamá y bueno, puede ocurrir que haya un intercambio, o puede ocurrir lo que nos pasó, esto que les contaba, que nos pasó ayer. Ayer sale la madre y dice que en realidad estaba ella internada, muestra su pulsera y la dejan salir, porque interpretan que el bebé era una visita. Entonces, en el caso particular de los niños pequeños, la siguiente. Lo que nosotros establecimos hace un par de años es que la pulserita sea de otro color. Entonces, cuando anda circulando un bebé o un niño pequeño, ¿no?, que también tiene incluso más riesgo de robo, porque capaz que es un chico que camina y anda dando vueltas por ahí, pero tiene 1 año y medio, todavía no habla. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para generar seguridad en estos pequeños? Les ponemos una pulsera de otro color. Entonces, toda la organización sabe, todo el hospital sabe que ese bebé está dentro de la institución, pero no es un internado, ¿no? Y cuando va a salir, personal de seguridad, igual que cuando entró, chequea los datos en relación a quién fue la persona con la que entró. El niño tiene que salir con la misma persona con la que ingresó. Supónganse que es un bebé, que la mamá quedó internada en terapia intensiva y viene con el papá y sale con el papá. Bueno, al momento que ingresa a la institución, se le toman los datos a la persona responsable del niño y se le coloca la pulserita al niño. Bueno, esa pulsera, este proceso, al igual que el proceso del paciente adulto, no lo archivamos en la historia clínica. ¿Por qué? Porque tiene otros objetivos. Bueno, y el otro, por supuesto, es evitar el egreso de niños internados sin control, como nos pasó a nosotros en el día de ayer. La siguiente. ¿Pasamos? La siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a medir? Fundamental. Todo proceso se tiene que medir. Bueno, hay varios indicadores, yo les comparto los que usamos nosotros. Medimos total de pacientes internados con pulsera colocada sobre total de pacientes internados. Ese es uno de los indicadores. El segundo es total de pulseras con datos completos sobre total de pulseras. Bueno, acá está conectados gente de mi equipo que son los que todos los meses entran a todas las habitaciones de todas las unidades y miran la pulserita. Incorporamos, como les contaba, esto de contarle a la gente lo que estamos haciendo. Esto forma parte del programa de experiencia del paciente, donde les contamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y escuchamos qué nos cuentan en relación a la pulsera, y tenemos un montón de anécdotas que cuentan los pacientes a partir de que se enteran para qué sirve la pulserita. Auditoría de procesos. Periódicamente revisamos el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Recorremos la institución haciendo una entrevista con un checklist a cada uno de los autores o del cumplimiento de esta normativa, ¿no? Le preguntamos al señor de seguridad, de pronto le hacemos preguntas sobre situaciones hipotéticas. Bueno, ¿y qué pasaría si tiene esta situación? Para ver si la sabe resolver, si conoce la norma, si la norma está accesible. Tenemos un checklist de cada una de las normativas, en este caso de la identificación. Y el último punto muy importante es la comunicación de resultados, y ahora incorporamos también el reconocimiento a los colaboradores que se destaquen en el cumplimiento de esa norma. Entonces, esta comunicación también tiene que quedar registrada como parte de los indicadores. Bueno, compartimos los resultados, celebramos los buenos, porque en general tenemos esta tendencia a compartir lo malo, ¿no? A decir, che,
se cayó esta norma, la tenemos que levantar, no se está cumpliendo, ¿qué pasa? Pero también es importante celebrar los logros, ¿no? Ir al servicio y decir, bueno, miren, hicimos el relevamiento y el 100% de los pacientes de este servicio tenía la pulsera y tenía la pulsera completa. La verdad que creo que es el mejor estímulo a la mejora. La siguiente, y ya estamos terminando. Por último, el rol activo de los pacientes. Los pacientes tienen que conocer que la norma existe, tienen que saber para qué existe, tienen que ser partícipes activos y por último tienen que respetar, ¿no? Parte del rol activo tiene que ver con el respeto y hacia nuestros equipos de salud. Y por último, estamos ahí 18 minutos, bueno, agradecerles el tiempo compartido, traté de hacer una reseña y pasar por los 3 subprocesos que hacen a nuestra norma actual de identificación del paciente. Muchas gracias.